La piedra, desde el comienzo de la historia de la humanidad, desde el comienzo de las eras geológicas, como elemento constructivo, elemento de sustentación arquitectónica. Pero a lo largo de la evolución humana, cuando los primeros usos, los usos elementales, se van superando, el hombre tiene la necesidad de tallarla, de crear arte. Eso es lo que le llevará a esta catedral a enseñarnos la faz que tiene hoy, la belleza que nos da en sus sillares. Hoy, en Bella Burgartis, vamos a conocerla específicamente. Vamos a hablar de su talla, de su mantenimiento, con los que mejor la conocen en esta catedral. Bueno, pues hoy que hemos conocido en esencia un elemento clave del gótico como es el pináculo, nos ha acompañado en todos los programas de Bella Burgartis en diferentes estancias catedralicias. El propio pináculo tiene una evolución artística y aquí, junto a esta fachada plateresca de pellejería, vamos a conocer también a José Barrio. José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. De la empresa Ibur Restauraciones, porque los pináculos son poderosos, coronan las torres de esta catedral, pero no están exentos al deterioro. Cuéntanos qué es lo que ha ocurrido con uno, porque vamos a ver todo el proceso de restauración. Bueno, pues en este caso es un pináculo de la fachada de Santa María, de la fachada principal, que tenía un vástago de hierro y bueno, pues al oxidar el hierro hincha y bueno, pues ha reventado el pináculo por varios sitios. En tiempos lo que se hacía era meter plomo para absorber esas dilataciones, pero en este caso es un poquito más nuevo, no es de los originales, y bueno, pues le ha ocurrido esto. Tú eres escultor, cuéntanos cuál es el proceso desde el principio, desde su génesis, para que podamos visualizar un pináculo. Bueno, en este caso, aunque no lo parezca, los pináculos es todo geometría, ¿eh? Entonces lo que hacemos es dibujarlo primero en el suelo, en un tablero o directamente en la propia piedra. Si queréis os enseño un poquito pues mira, vamos a empezar un poco con la herramienta y los trabajos previos que hacemos, que es dibujar un poco la parte más artística, que no depende tanto de la geometría como esta que es la planta, simplemente para hacernos con los volúmenes en la cabeza, y eso porque es importante las medidas. Luego toda esta herramienta es la que utilizamos, alguna para la talla y otras, pues por ejemplo, que son imprescindibles para la confección del escantillón. El escantillón es la máscara, como queráis llamarlo, que es por ejemplo la escuadra y el compás. Te tengo que hacer una pregunta. Hemos conocido en todos estos programas de Bella Burgartis muchísimos nombres, Diego de Siloé, Felipe Bigarni. ¿Todos aquellos hombres podían estar utilizando estas mismas herramientas? Pues excepto esta, todas. Excepto esta, todas. Todas. En la evolución sigue para llegar a la perfección. La única evolución que ha habido de la época ahora pues es una radial, que facilita mucho el trabajo, y bueno, pues este aparato que es un martillo neumático que lo único que hace es dar golpes por ti. No hace el trabajo, solo da golpes. O sea, lo que haría esta maceta lo hace este aparato, ¿eh? Muy bien. Ahora luego veremos, si queréis, cómo funciona. Bueno, entonces primero lo que hacemos es confeccionar un escantillón. Para eso utilizamos principalmente lápiz, escuadra y el compás. Y bueno, si queréis os muestro un poco cómo es el bloque de piedra. Originalmente ya tenemos una parte hecha, solo podremos ver la primera, la parte baja del pináculo. Entonces, en este bloque, este sería la mitad del pináculo. Aquí iría otra piedra del mismo tamaño, que sería la parte que corona ese pináculo. Lo que hacemos es dibujarle en las dos piedras o en el suelo el perfil, ¿eh? Ya vemos que son todo líneas, os lo voy a enseñar aquí, líneas geométricas, excepto hay algunas, las macollas, que es la parte más artística, las de las curvas, pero también se utiliza el compás. Pese a la trascendencia que tiene, casi parece una manualidad escolar, ¿no? Con su... Sí. Antes se hacían de madera, de ocumen, ahora les hacemos de acetato porque son más finos y no engañan al lápiz. Entonces esta otra parte sería la coronación, que es la que va aquí, que es la que colocamos en el siguiente bloque. Porque estas piezas, si las hiciéramos de un solo bloque, pues bueno, pues a la hora de manejarlas, subirlas y tal, en época pesaría demasiado. Una vez que tenemos el escantillón, ya nos sirve para marcar todas las caras. Y cuando tienes marcadas las caras, simplemente pues es ir quitando las líneas de lo que te sobra. Unir una cara con otra y al revés. Y así llegamos pues a este estado, que es por ejemplo pues el de la parte de arriba de la corona,
que veréis aquí un poco cómo está tallada, que es esta. Esta sería la parte alta. Esa ya está terminada. Sí, esta ya está terminada. Entonces, cuando la ves así de primera mano, pues puede, bueno, pues me puede engañar y tal, pero luego ya ves que lleva unas líneas que tienen que todas confluyen en el mismo sitio, por lo tanto, pues todo tiene, no está abierto a cualquier interpretación, sino es algo... Hay un patrón. Hay un patrón, efectivamente. Y bueno, pues aquí, como podéis ver, os voy a enseñar un poco lo que es. Esa es la herrumbre. Lo que, aquí, nos contabas se había oxidado. Eso es lo que, bueno, en este caso ha quedado, en los demás pues se ha ido perdiendo, lo hemos quitado. Pero esto es precisamente lo que ha roto el pináculo, la herrumbre. Una vez terminado todo el proceso de construcción, que lo haces a mano, con las herramientas que hemos visto, sí, evidentemente. Sí. Ya es la instalación en las partes altas de la catedral, coronando las torres. Ahí lo que hacemos es en la fachada principal, es justo encima de la puerta sur. Lo que hacemos es colocar por seguridad un andamio. En otros casos se puede hacer con una cesta elevadora, tal, pero bueno, aquí no es buena idea. Se coloca un andamio bastante grande, se perforan por debajo para colocar aquí la varilla que metemos. El vástago que tenía anteriormente era de hierro. Para evitar la oxidación lo que metemos es acero inoxidable. Y siempre a los técnicos que trabajáis en la catedral, aunque tú en este caso eres personal externo, pero llevas aquí casi haciendo reparaciones o restauraciones, mejor dicho, casi 20 años, ¿tenéis algún vértigo, no vértigo físico, sino cuando estáis trabajando al lado de un pináculo que ha dejado allí Juan de Colonia, que ha dejado alguno de los grandes maestros góticos en su época? ¿Sentís una emoción particular cuando estáis trabajando junto a los grandes maestros? Bueno, pues es evidente, porque no todos, aunque ya digo que hay un patrón, pues bueno, que hay que seguir y tal, siempre, siempre hay lugar a ciertas interpretaciones y ninguno es igual de los que hay. Todos tienen ligeras variaciones y de hecho se van viendo pues unos, dices, bueno, pues es prácticamente igual, bueno, pero es del barroco y en cambio hay otros que son del gótico, ¿no? Pero bueno. Nos decía Miguel Ángel Ortega en su día en Bella Burgardis que él, cuando está revisando las instalaciones, puede seguir la traza de unos y otros maestros. ¿A ti te pasa lo mismo? Sí, se puede ver, de las épocas por lo menos. De hecho, por ejemplo, uno de estos es creemos que es de los años 80, que era una copia. Bueno, Barrio, te hemos visto en la puerta de pellejería trabajando, tallando, haciendo el diseño de los elementos arquitectónicos y estamos ya en un punto donde evidentemente se conjuga todo lo que son los aspectos que hemos visto en Bella Burgardis del gótico, los contrafuertes, el arbotante, esos juegos de presiones para sostener la bóveda, para de alguna forma llevar algunos empujes al suelo, y también aquí un escultor como tú coge sus fundamentos, coge su inspiración para trabajar después, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues aquí es donde la culminación un poco del trabajo que hacíamos en taller, abajo, se proyectaba todo en el mismo suelo y se iban haciendo pues todos los sillares con las formas necesarias para hacer el arbotante. Aquí montábamos lo que es la cimbra, y bueno, pues empezabas a construir. Luego ya todos son los elementos pues ya más escultóricos, ¿no? que coronan pues lo que es el arbotante y el contrafuerte. La cimbra es el elemento que sostiene durante el proceso de construcción lo que luego se va a unir y se va a ensamblar por sí mismo. Eso es, para sujetar lo que son todas las piezas en fase de construcción. Y los elementos de piedra, ¿por qué de alguna forma ha estado tan denostada la piedra de Ondoria? Bueno, sinceramente, yo creo que no ha estado nunca denostada. Es una buena piedra y es una piedra que funciona muy bien para el clima de Burgos. En las partes bajas de los edificios y tal se utiliza más una piedra de páramo, pero a partir de ahí, de 1 metro más o menos, incluso un poquito menos, se utiliza la de Ondoria porque tiene la capacidad de absorber todas las humedades y de no romper.
Me contabas que en algunas de las construcciones que has hecho aquí te enviaron una piedra borracha, ¿que eso significa qué? Pues que estaba como una esponja, simplemente que ha chupado demasiada agua durante mucho tiempo, se ha desnaturalizado un poco lo que es la piedra, y para que vuelva a su ser lo que hacemos es darle una capa de cal. Bueno, se le dan varios baños de cal, que eso es lo que hace es cerrar bien el poro. Lo vamos a ver luego. Sí, lo vamos a ver, de hecho, en alguna escultura y tal, y queda perfecto. Te decía lo de la piedra de Ontoria, porque aparte de cuando trabajó en la Universidad de Oviedo, que hizo aquí su dictamen sobre la piedra, también hemos visto cómo en la construcción de la Cámara Bufa, el maestro cántabro al que le encargan el proyecto, Vierga Pellón, dice que sí, que va a elaborar la Cámara Bufa, pero que no quiere piedra de Ontoria, que está la cámara destinada a evitar las humedades y que prefiere piedra de peña, decía él, piedra algo más sólida, ¿no? Sí, bueno, es una caliza de páramo también, pero es más dura. En cambio, pues la de Ontoria para estos menesteres pues es una buena piedra porque es de fácil trabajo, con la herramienta que había entonces, que era todo manual, porque ahora, bueno, pues oye, pues una radial te facilita mucho el trabajo, cosa que antes no tenían. Entonces, pero además es de un tallado muy fácil. Lo que no puedes hacer es un detalle como el que pudieras hacer en el mármol, por ejemplo, porque no te lo permite. Los maestros originales que trabajaron en la construcción de la catedral, hemos sabido ya por René Jesús Payó cómo en algunos momentos, en algunos casos, trabajaban la piedra en la propia Ontoria o en otras canteras, y en otros venían aquí a trabajallo. Era habitual. Sí, era muy normal que hubiera talleres en las partes bajas donde se producían pues desde tallas. Los sillares normalmente, pues hombre, pues alguno también producirían, pero entiendo que se venían más de la cantera, en bloques y tal, pero todo lo que es talla y demás se producía abajo. Pues si te parece, vamos a ver esos elementos constructivos que de alguna forma has instalado aquí en esta catedral. Barrio, nos hemos desplazado a un punto absolutamente deslumbrante de la catedral. Estamos sobre la puerta de pellejería. Nos guarda en esa vocación que tiene precisamente la balaustrada de lo que es ese patio de la propia puerta, y aquí varias intervenciones escultóricas, ¿no? Sí, aquí por ejemplo, cuando intervinimos en esta zona, esta balaustrada, por ejemplo, estaba muy deteriorada, y lo que hicimos, además se ven las uniones del mortero, hay que buscarlo, porque ahora mismo al estar patinado y el tiempo que ya lo ha hecho suyo, es difícil verlo, pero los polilóbulos pues no estaban completos, y lo que hemos hecho, lo que hicimos es pues escantillar, ¿Escantillar qué es? Pues escantillar es con un acetato o un ocumen, algo que tenga una sección muy fina, hacer el dibujo sobre, digamos que sobre un plástico, por ejemplo, y eso es lo que abajo, ¿no? Eso es, y eso es lo que te sirve para hacer luego la forma y trabajar en el taller la pieza con esa forma. Entonces, pues aquí varios de los polilóbulos se recompletaron y se hizo sólida la balaustrada, que no lo era en ese momento porque tenía muchas faltas. Y tenemos, desde luego, también otros elementos, como el pináculo. Haremos un programa específico resolviendo la diferencia entre chapitel, pináculo, porque unos llevan decoración, porque otros no, pero en estos grutescos que vemos, en estos elementos decorativos, queremos saber si se hacen abajo o se hacen, incluso los maestros primeros lo hacían in situ, lo hacían desplazados aquí. Bueno, pues en época entiendo que también había, como nosotros hemos tenido talleres en las alturas, ¿no? Por un simple hecho de comodidad, rapidez y demás. Pero bueno, nosotros estos en concreto, que son estas macollas que faltaban y que ha habido que hacer... ¿Son estos elementos? Sí, que son motivos repetitivos y que son fáciles de sacar, no tienes que inventarte nada. Teníamos un taller aquí en Pellejería donde hemos ido produciendo pues prácticamente todas las piezas de cantería y de escultura. Y se traen aquí y aquí se instalan sobre el relieve. Sí. A veces simplemente lo que hacíamos es, procuramos no tocar las piezas originales, escantillamos. Una vez que tienes la forma en el acetato o en ocumen, produces la pieza de abajo y la pruebas. A veces incluso se trabaja con los volúmenes y lo hacemos con plastilina. No lo hacemos con barro y demás porque el barro mancha la piedra y luego sería difícil de limpiar. En cambio la plastilina, si eres cuidadoso, no deja rastro. En una catedral todos los elementos son importantes, vemos la majestuosidad de muchos de ellos, pero por ejemplo tenemos unas piedras
donde hay unos pequeños agujeros, unos pequeños relieves que no son en ningún caso restos de fósiles del Cuaternario, sino que tuvieron una función, alguien les hizo para sostener seguramente un mortero, ¿no? Sí, es un apiconado que está hecho seguramente a mano en la época, pues porque en su momento tendría alguna función que ahora mismo no sabemos, pero desde luego está hecho a adrede por algún cantero. Se hace con una herramienta además determinada, ¿no?, para apiconar. Barrio, seguimos en el reino de las cubiertas, a la altura de las balaustradas, con algunos elementos que están siempre sujetos a mantenimiento. Y fíjate, hay muchas veces que hablamos con vosotros de que hay que coser tal estructura, hay que rematar, hay que mantener siempre, y uno de esos elementos para coser son las grapas, por ejemplo. Estas grapas originalmente se colaba plomo para que no rompiera la piedra, porque por las dilataciones el hierro pues tiende a romper la piedra. Entonces lo que se hace actualmente es sustituirlas por grapas de acero y las cosemos con resina. Luego hay otras zonas, por ejemplo arriba donde originalmente estaban, pero estaban ya totalmente destruidas, que lo que hacemos es coser con piedra de Ontoria también. Se hace una doble cola de Milano para hacer solidaria una de las piezas con la otra, de la balaustrada. Y se dice cola de Milano porque es como la cola del ave, que es como, sí, como las que utilizan, sí, la terminología es de carpintero, pero bueno, es para entendernos. Y ese es un cosido con piedra. Se hace también con la resina. Y estamos aquí, precisamente, vemos como en el gótico siempre los contrafuertes, los pináculos, los elementos suelen acabar también con una labor física y de presiones que contaremos en su momento, pero suelen acabar o bien con una gárgola que también hace, desde luego, de pesebrón, de desagüe del agua, y las cuales han estado sujetas siempre a vuestro mantenimiento. Sí, aquí por ejemplo tenemos varias esculturas, ahora hablaremos de la gárgola, pero tenemos varias esculturas que estaban muy deterioradas, tenían el poro muy abierto, hubo que darles la protección, algún tipo de mortero, simplemente para que el deterioro no fuera más. Y en el caso, pues por ejemplo, vamos a hablar de esta gárgola en concreto. Esta gárgola no tenía cabeza, entonces desaguaba en los cimientos. Lo único que estaba haciendo es aportar más agua a la catedral. Hubo que repararla para que el agua fuera donde originalmente tenía que ir, que es fuera del edificio. Entonces, como no sabíamos cómo era ni nada, lo que hicimos es copiar un poco la cabeza de aquella. Una vez que se hizo en el taller lo que es la talla, la escultura, lo que hicimos fue envejecerla, y es proyectar partículas, micropartículas, para dejar un poco la textura de la piedra original. Y sin tocar la otra piedra, añadimos esto. O sea que los elementos precisamente que la envejecen, que de alguna forma le dan ese carácter histórico, se puede incluso forzar con la microproyección. Con microproyección se pueden hacer con bujardas, con varias técnicas, pero por ejemplo con la microproyección es bastante fácil en este tipo de cosas. La bujarda es un poco más invasiva. Barrio, estamos hablando de piedra, es ya un elemento geológico, y cuando leemos todos los que han trabajado sobre la catedral, constructores, arquitectos, gente que ha hecho rehabilitación, nos hablan a veces de lo que es un organismo vivo que está sujeto a diversas variables que tienen que ver con la orientación, con la luz. Tú me hablabas de los líquenes como un elemento vegetal, en este caso, que dependiendo de la orientación puede dar un carácter a la piedra casi en una diferencia de milímetros. Sí, aquí tenemos un caso, por ejemplo, que en este mismo bloque los líquenes cambian de tener una piedra completamente limpia aquí en la parte baja, aquí no sabemos por qué, simplemente por la orientación, por eso y tal. En cambio tiene una tonalidad la piedra mucho más oscura y tiene muchos más líquenes adheridos. Y es el mismo bloque. La luz, el sol, como bien tratan algunos de los arquitectos que han trabajado en esta catedral. Sí, como el caso que de Marco Rico, que lo identifica perfectamente, las puertas y las partes que dan a umbrías, las partes que dan a sol, y cómo eso le somete a unas patologías en algunos casos o a un mantenimiento en otras. Así es.
Bueno, pues te vamos a dar las gracias, Barrio, por esta jornada en la cual nos has leccionado, nos has hecho pedagogía en torno a la piedra, que es lo que constituye precisamente este bosque, a lo que es su tratamiento, a lo que es su conformación y cómo hay que ir manteniendo, hay que ir, desde luego, tratando diversas partes de la catedral, que en cualquier caso hay que felicitarte por ello, por lo bien que está en este momento en su rehabilitación y porque en un futuro seguramente aquí no hay que parar nunca, haya que trabajarla y muchísimo además. Bueno, tendrá muchas labores de mantenimiento porque es necesario, es un edificio vivo, y a ello estamos dispuestos, para ello estamos. Pues felicidades porque está deslumbrante. Gracias. Gracias a vosotros por vuestra atención.